Hola, hola, ¿qué tal amigos, amigas? Muy buenas tardes, familia. Sean bienvenidos y bienvenidas a una transmisión más de este gran ciclo de videoconferencias de GOAE Te Orienta. Hoy, bueno, pues tenemos tema que es muy interesante y del cual hemos estado hablando a lo largo de muchas transmisiones, pero en el cual vamos a profundizar, que es la autorregulación, precisamente estrategias para fortalecer la autorregulación. Como les comentaba ya en diversas transmisiones pasadas y anteriores ponentes han tocado este término que es la autorregulación y nos dicen, bueno, es que la autorregulación esto, autorregulación y decimos, tranquilos, a ver, ¿qué es? ¿Cómo la puedo fortalecer? ¿Cómo la hago? Por eso es que hoy tenemos este tema con una especialista en la materia que es la licenciada Dora María García Martínez, académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y que está aquí con nosotros. Licenciada, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Hola Miguel, hola amigos que nos escuchan, pues muy contenta de tener la oportunidad una vez más de estar aquí con el público, sobre todo con los estudiantes que estamos en esta etapa de pandemia y que necesitamos mucho de este proceso tan importante como lo es la autorregulación, Claro, ¿no? entonces la invitación es a que amigos, amigas, tutores, docentes, papás, como siempre les he dicho, lápiz y papel a la mano, por favor, porque la información es muchísima para que tomen nota y también recordarles que en la sección de comentarios de esta transmisión ustedes nos podrán hacer llegar las preguntas, las dudas, aquellos comentarios que deseen que le hagamos llegar a la licenciada Dora García para que al finalizar su presentación, bueno, pues tengamos alguna respuesta, algún comentario hacia pues estas preguntas que ustedes nos van a estar planteando. Lo único que les pedimos es, por favor, vamos a conducirnos con respeto en esta sección de comentarios, respeto para los ponentes, bueno, para nuestra ponente y también para el resto de la audiencia que nos está acompañando en esta transmisión. Así que bueno, pues vamos a tener este espacio. Recuerden, en la sección de comentarios ustedes nos comparten ahí las preguntas y las dudas. Y bueno, no le quito más tiempo a la licenciada Dora García. Yo le pregunto, licenciada, ¿usted está lista para iniciar? Listísima. Bien, pues Entonces, entonces, amigos, amigas, yo los dejo con la licenciada Dora María García Martínez, académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, especialista en este tema, autorregulación con esto, estrategias para fortalecer la autorregulación. Bienvenida, adelante, licenciada. así es, pues muchas gracias Miguel. Otra vez, buenos días, buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan y sobre todo, pues al público que más nos interesa llegar es a nuestros estudiantes. Voy a compartir aquí la pantalla para que podamos ir avanzando sobre el tema. Y quiero comentarles que el día de hoy vamos a ver diferentes herramientas, vamos a adquirir algunas estrategias para poder convertirnos en alumnos, en estudiantes autorregulados. Por supuesto, como decía Miguel, pues estas estrategias nos sirven a todos, seamos docentes, seamos tutores, padres de familia, público en general, nos van a servir porque son estrategias que podemos practicar en nuestro día a día. Y bueno, el objetivo del día de hoy es ese. Nosotros queremos que en todo el público que nos escucha, en especial los estudiantes, conozcan, analicen, apliquen estas diferentes estrategias de las cuales les estoy comentando, porque con ello van a convertirse cada vez más en estudiantes autorregulados. Ajá. Y con ello, por supuesto, pues convertirse en personas eficaces y autónomas. Eso es el objetivo, sobre todo en estos tiempos de pandemia donde vivimos un aislamiento, donde tenemos que estarnos enfrentando en este día a día con la tecnología, con el uso de diferentes plataformas y tenemos que adaptarnos a cada una de las plataformas que nuestros profesores en el salón de clase virtual nos están apoyando en el semestre. Estamos ya al final del semestre. Esta es la última semana que tenemos en la UNAM para terminar el semestre. Y entonces, este tipo de estrategias que vamos a trabajar el día de hoy, probablemente para este semestre ya no las podemos implementar como hubiéramos querido, pero las podemos implementar
en el siguiente semestre, ya sea en el trabajo en línea o ya sea en el trabajo presencial una vez que regresemos a las aulas. Entonces, me gustaría mucho contextualizar. Esta parte de la autorregulación del aprendizaje pues está inmersa en un contexto mucho más amplio. Ajá, aquí les puedo poner una probadita de todo ese contexto, pero es una parte solamente, porque la autorregulación es un proceso que está conectado con muchas cosas. Sirve para que yo pueda organizarme en mi estudio y por eso me voy a convertir en un estudiante más eficaz. Sirve para que es parte de toda una metodología de aprendizaje. Eso es lo que nosotros queremos, que el estudiante adquiera esas metodologías y esa forma de organización. Pero allí, en la flecha, nos vamos a dedicar en esta sesión solamente a la parte de la autorregulación. Más adelante en algunas otras pláticas y videoconferencias podemos tocar otros temas que también son importantes para los estudiantes, pero hoy vamos a tratar en específico la autorregulación y lo que queremos es que el estudiante con las estrategias que adquiera el día de hoy pueda de alguna manera pues implementar ese aprendizaje que sea realmente significativo. Pero bueno, no nos detengamos más aquí, vamos a ver ¿qué será eso de la autorregulación? Muchos de ustedes se han de preguntar, ¿no? ¿Para qué me va a servir? Ajá, y sobre todo una pregunta sumamente importante que nos solemos hacer los estudiantes. Yo doy clase en la misma universidad, en la Facultad de Química, y ahí yo he podido observar que los estudiantes de alguna u otra manera no saben, no conocen si realmente son estudiantes autorregulados o no. Entonces no vamos a descubrir el hilo negro, pero por lo menos un elemento importante en la autorregulación es que ustedes lleven a la conciencia las cosas. En este caso vamos a llevar a la conciencia si realmente son autorregulados o no. Miguel les comentaba en un inicio, tengan a la mano lápiz y papel. Me gustaría mucho que ahorita hiciéramos un pequeño ejercicio para que ustedes se autoevalúen y en ese papel numeren del 1 al 10. Ya tienen ahí, ya consiguieron una pluma y un papelito para que puedan contestar estas preguntas que les voy a hacer a continuación. Si ya numeraron del 1 al 10, se las voy a ir leyendo y ustedes contesten en cada una de las preguntas si lo que les estoy diciendo es falso o si lo que les estoy diciendo es verdadero. Y solamente pongan una B de verdadero o una F de falso. Vamos a empezar. Número 1. ¿Me considero en un estudiante o en una estudiante autorregulada o autorregulado? ¿Falso o verdadero? 2. ¿Establezco y cumplo las metas que me propongo? ¿Estamos? ¿Falso o verdadero? 3. ¿Planifico mis actividades académicas? 4. ¿Organizo adecuadamente mi tiempo? 5. ¿Preparo con tiempo mis exámenes? 6. ¿Entrego mis tareas, prácticas, investigaciones en tiempo y forma? 7. ¿Evalúo constantemente mi desempeño como estudiante? 8. Cuando algo no me funciona, ¿hago los cambios o ajustes necesarios? 9. ¿Tengo control sobre mis emociones? 10. ¿Aplico diferentes estrategias para disminuir mi estrés o ansiedad? ¿Ok? Espero que hayan podido contestar estas 10 preguntas. Hagan una sumatoria. En este caso solamente me interesaría que hicieran una suma del 1 al 10 de los verdaderos. Solamente de la sumatoria de sus respuestas verdaderas. Y entonces, esta evaluación les va a dar como una connotación general de qué tan autorregulados o no son. Aquí se tocan algunos de los elementos importantes que se consideran en la autorregulación. Entre más se acerquen al 10 en la suma de sus verdaderos, podemos considerar que podrían ser estudiantes un poco más autorregulados. Y entre más se acerquen al 1 en sus respuestas de verdaderos, podríamos considerar que son menos autorregulados. Cada uno de ustedes ya se está evaluando y en este preciso momento ya está llevando a la conciencia si son o no, o si cuentan con algunas características de la autorregulación.
que esa es una parte muy importante. Y bueno, pues vamos a la definición. Ya con el ejercicio que hicimos previamente, pues nos empezamos a dar cuenta de algunos elementos importantes para la autorregulación. Por ejemplo, se dice que la autorregulación, de manera muy general, es el control que tenemos todas las personas sobre mis propios procesos, sobre mis propios pensamientos, sentimientos y mis acciones. Y en la mayoría de los casos, siempre van orientados hacia la consecución de una meta. Esta es una palabra clave, la consecución de la meta. La autorregulación siempre va a ir encaminada a estar cumpliendo metas constantemente. Ahora, ¿cuál es la función de la autorregulación? Pues la autorregulación siempre va a implicar, como ya vimos en la definición, procesos de control. Siempre bajo la dirección y manipulación de la persona que lo está ejerciendo. En este caso, nosotros como estudiantes podemos ejercer, pero en general cualquier persona que ejerce ese control, pues está bajo su dirección esta autorregulación. Y como dice la definición también aquí, podemos ver que siempre es hacia el éxito de las acciones, dirigidas hacia una meta, por supuesto. Y dos palabras clave que hay en la autorregulación. Una es la conciencia y dos es la voluntad. O sea, tenemos que estar conscientes de lo que hacemos. Si queremos hacer cambio ante algo que estamos haciendo, pues no lo podemos hacer, sino lo primero que tenemos en la mente es la conciencia de lo que queremos cambiar. Entonces, esta parte, esta palabrita, este proceso es algo sumamente importante para la autorregulación. Y la otra palabra clave en esta función de la autorregulación es la voluntad. ¿Qué significa la voluntad? Pues el querer hacer. Aquí por lo que estamos entonces observando que se incorpora un factor emocional. Entonces, la autorregulación no es algo que se desvincule de las emociones, ya lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, por un lado, tener conciencia y por otro lado, querer hacer. ¿Ok? Y bueno, en la filosofía de la autorregulación hay un autor que trabaja mucho, apellidado Zimmerman, y él habla se defiende el hecho de que el alumno, a través de diferentes procesos, puede regular activamente, esta es una palabra también importante, activamente, sobre sus pensamientos, sobre sus emociones y sobre sus acciones, o sea, sobre su cognición, motivación y comportamiento. Todo esto, nuevamente aquí lo podemos observar, para alcanzar determinados objetivos. Zimmerman dice, bueno, esto en un estudiante es sumamente importante porque finalmente va a incidir en su rendimiento académico. Entonces, empezamos a dar cuenta de este proceso de autorregulación, cómo van surgiendo palabras clave para que ustedes las recuerden siempre, que son muy importantes. Hasta ahorita hemos visto, por ejemplo, que va dirigido hacia la consecución de una meta, siempre. La parte motivacional es muy importante y siempre es llevar a la conciencia y con voluntad. ¿Ok? Y por supuesto no podemos olvidar que para que una persona sea autorregulada, tiene un alumno, por ejemplo, cuando estamos hablando de alumnos, pero pues podemos hablar también de personas, difícilmente seremos autorregulados si no poseemos conocimiento de nosotros mismos. Tenemos que aprender a conocernos y cuáles son nuestros procesos, cuáles son nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras emociones. Tenemos que saber muchas cosas de nosotros. Y este autoconocimiento pues es lo que le va a dar esa capacidad para poderse autogobernar. Eso quiere decir que esto le va a dar autonomía al estudiante. Entonces, este esquema me gusta mucho porque pues nos hace ver la noción de que la autorregulación podemos dirigirla hacia al aprendizaje. Nosotros como estudiantes, también como personas, por supuesto. Ya les dije que voy a dar un poco más de connotaciones de los estudiantes porque pues, es nuestra mayor población objeto en la universidad a la que nos vamos a dirigir. Entonces, la autorregulación la podemos dirigir hacia el aprendizaje.
la podemos dirigir hacia la conducta y la podemos dirigir hacia las emociones. Son tres de los elementos importantes en el día a día de nuestros queridos estudiantes. Aunque el día de hoy vamos a dirigirnos más hacia la autorregulación del aprendizaje, sí no quería que quedara de lado que ustedes tuvieran conciencia de que también la conducta autorregulada de un estudiante y la parte de la autorregulación de sus emociones van a jugar de una manera muy importante sobre su autorregulación como estudiante. ¿Ok? Entonces, vayamos directo a lo que es la autorregulación del aprendizaje. Ya hablamos del proceso de autorregulación en lo general. Ahora vamos a ya especificarlo hacia el aprendizaje, ¿no? ¿Cuál podría ser una definición? Esta definición de estos autores me gusta mucho porque da así como que en el blanco. Dicen ellos que es un proceso activo. Ahí vemos otra vez esa palabra clave, activo, en el cual los estudiantes van a establecer los objetivos que guían su aprendizaje, monitoreándolo, regulándolo y controlándolo hacia sus pensamientos, hacia sus emociones y hacia sus acciones. Otra vez, cogniciones, motivación y comportamiento. Y todo con la intención de alcanzar. Todo esto va dirigido precisamente al proceso como estudiante, a todo lo que nuestros estudiantes están viviendo en la escuela. Tienen que hacer conciencia de ello y empezar a plantearse metas para poderlas alcanzar. Ahora, en la autorregulación del aprendizaje podemos decir que su finalidad va a ser adquirir conocimientos, adquirir habilidades, adquirir actitudes de manera organizada, de tal suerte pues que les sea más sencillo aprender, y siempre llevando a la conciencia las cosas. Aquí, por ejemplo, las palabras que un estudiante se puede hacer cuando quiere adquirir conocimientos es el qué voy a aprender, cómo lo voy a aprender, cuándo, por qué lo voy a aprender y para qué lo voy a aprender. Son importantes palabras que en este momento puedo decirle son muy significativas. ¿Ok? Muy bien, veamos. Empecemos en esto de las estrategias para poder convertirme en una persona o en un estudiante, en este caso, autorregulado. Hay 4 estrategias y yo las he denominado con este acrónimo que dice me place. Cada uno de esos tiene un color diferente, el me, el pla, la S y la E, porque son 4 estrategias y ahorita se las voy a desglosar. Vemos que estas 4 estrategias en esta instancia las vamos a dirigir hacia el aprendizaje de los estudiantes. Los estudiantes en un primer momento lo que deben hacer es establecer metas. Después que establecieron las metas, hacer un plan de acción para el cumplimiento de esas metas. Después, ya que hice ese plan de acción, empezar a hacer un plan para ir supervisando que esas acciones que planeé se vayan cumpliendo en tiempo y forma según las planifiqué, por supuesto. Y 4, pues hacer una autoevaluación final de todo el proceso, de observar si realmente lo que hice me funcionó o no me funcionó para que se cumpliera la meta. Hacer una evaluación si realmente se cumplió la meta o no se cumplió y qué fue lo que sucedió. Qué elementos a su alrededor incidieron para que se diera el cumplimiento o no de la meta. ¿Cómo lo ven? Y entonces el me place, la ME es de metas, la PLA es de planeación, la S es de supervisión y la E es de evaluación. Me place. Para que ustedes la recuerden, este es un pequeño truco, ¿no? Para que ustedes puedan a través de estas 4 palabritas poder hacer una palabra que les sea mucho más significativa y la pueden recordar con mayor facilidad. Pero vamos entonces a ver qué es eso de la estrategia número 1 de las metas académicas.
Las metas académicas no es otra cosa más que establecer acciones para que de una manera consciente las llevemos a cabo. Las metas generalmente de preferencia deben ser metas específicas que no sean muy generales, deben ser a corto plazo, porque entre más a corto plazo estén, va a ser mucho más fácil alcanzarlas y de mucho mayor impacto. Cuando son metas muy a largo plazo, pues ahí se pierde la motivación, porque están muy lejanas y entre más cercanas en tiempo, pues van a ser mucho más fácil de cumplir y va a ser mucho más motivante para la persona. Y sobre todo que sean realizables, sin tantas dificultades. Hay una técnica que dice que para que nos planteemos metas podemos utilizar el famoso SMART. No sé si ya lo hayan escuchado. Ajá. Entonces, con el SMART nos podemos dar cuenta que cuando estamos elaborando metas, es para que nos podamos observar que la S es de que debe ser una meta específica, una meta medible, una meta alcanzable, una meta realista y una meta que tiene que estar establecida en tiempo. Por eso es el SMART. Si nosotros cumplimos con estos elementos, pueden estar ustedes seguros que su meta va a ser una meta bien estructurada y fácilmente de cumplir, porque ya estamos incorporando estos elementos que me van a ayudar y me van a dar la pauta para que sea mucho más fácilmente cumplido. Entonces yo les pediría en este momento, piensen en una meta. Puede ser una meta académica o puede ser una meta personal, que les gustaría alcanzar. Y traten de que esa meta sea, ya les dije, a corto plazo y que sea una meta específica, medible, alcanzable, realista, que cumpla con estos elementos que son muy importantes. Y en tiempo, porque a final de cuentas yo la debo planificar. Esta parte de la planificación es una parte muy importante. Yo con mis estudiantes, cuando platico con ellos y empiezo a observar cuáles son aquellas áreas de oportunidad en las que tenemos que trabajar, casi en la mayoría de los casos me dicen, maestros, lo que me falla es la organización del tiempo. Entonces, esto es un elemento que casi en todos los niveles he observado que se da mucho. La organización del tiempo falla. No sabemos gestionar los tiempos para poder organizar nuestras actividades escolares, sobre todo para nuestros estudiantes. Pero en general en las personas es algo que cuesta mucho trabajo. Por eso la planificación, que sería la estrategia número 2, cobra una especial importancia. ¿Por qué? Porque estamos tocando aquí elementos que son sumamente importantes en la organización de nuestros estudiantes. Planear actividades. Y esta planeación de actividades, que sería el PLA del me place, tiene que ser en la medida que ustedes tienen que hacer una lluvia de ideas para construir un plan de acción que este sea lo más detallado posible para poder cumplir nuestra meta. En ese plan de acción, pues en ese plan detallado tengo que ver cuáles son los obstáculos que tengo enfrente para poder solucionarlos. Tengo que ver cuáles son las estrategias que voy a utilizar. Tengo que ver es más, tengo que ver si esas estrategias que estoy decidiendo utilizar son calendarizables y las puedo organizar en una agenda, en un organizador, sea la naturaleza que yo utilice. Esos organizadores pueden ser, por ejemplo, una cartulina que puedo tener en un lugar visible en donde yo trabajo para cuando estoy tomando mis clases ahora a distancia. La divido en lunes, martes hasta domingo de los 30 o 31 días que tiene el mes, y ahí voy vaciando la información, voy vaciando todos los pendientes y tareas que me van dejando en cada una de las materias. Yo les recomiendo mucho a los estudiantes que hagan este proceso de que le den un color a cada una de sus materias. Y una vez que tengan las tareas, los trabajos, las investigaciones, las prácticas de laboratorio, lo que les vayan dejando en
en cada una de las materias, los vayan poniendo en su cartulina, en el color de la materia que tienen, para que puedan de manera muy visual ir observando las actividades pertenecientes a cada una de las materias. Y esto, cuando lo tenemos así en vivo y a todo color y en gigante y lo estamos viendo en un lugar visible todos los días, hace que de alguna manera yo pueda ir observando estas actividades de manera muy puntual. Esto es un ejercicio que pudieran ustedes hacer de manera inicial con una cartulina en vivo y a todo color, con este cuadriculado, utilizando plumas o colores, o si no quieren utilizar colores, alguna viñeta que sea distintiva de cada una de las materias. Cuando estamos en esta plena adquisición de la organización del tiempo, es bueno hacerlo de esta manera, si ustedes quieren llamarla rudimentaria. Ajá. En esta era de la tecnología, pues ya muchos utilizamos otro tipo de estrategias, pero cuando somos apenas, estamos iniciando en este proceso, sí es bueno hacerlo así, de esta manera rudimentaria, a mano, como dicen por ahí los chavos, ¿no? Entonces, ya una vez que empiezo a acostumbrarme en este proceso de organización, entonces sí, puedo utilizar cualquier instrumento, cualquier planificador electrónico que tengo a la mano. Hay infinidad de organizadores electrónicas, de agendas electrónicas, por ejemplo, el que es muy conocido, ¿no? Pues el Google Calendar, que es muy utilizado por los estudiantes. Y es utilizar como la misma técnica de colores, ¿no? Para que los vayamos diferenciando. Entonces, el proceso, ¿cuál podría ser? Primero, establecer el tiempo libre con el que cuento. En todo mi horario de la semana, descarto las horas que tengo de autocuidado, descargo las horas que tengo de clase, y en el tiempo que resta es un tiempo muy específico para que pueda empezar a organizar toda la consecución de mis tareas escolares. Ajá. Y entonces, ya les decía ahí, utilizar un planificador, el que ustedes decidan y más les acomode, asignar un color a cada materia, ir anotando los pendientes de las materias del día a día, primero en un cuadernito y luego ya después ir vaciándolo en el planificador general. Esta es una parte muy importante. Irlo vaciando, ya sea en su cartulina o de manera electrónica, como ustedes lo deciden, en una agenda. Ajá. Pero es muy importante esto que les voy a decir. No solamente es importante que anoten la actividad final. Por ejemplo, examen de matemáticas 27 de enero. Y lo ponen el 27 de enero y ya saben que el examen de matemática lo tienen a las 10. Sí, es importante anotarlo, pero no es lo más importante. Eso solamente estamos diciendo de manera informativa que tenemos esa actividad ese día. Para que llevemos a cabo realmente un proceso de planificación, tengo que hacer un plan de acción para la consecución de esa meta. Y entonces tengo que calendarizar 2, 3, 4 las acciones que sean necesarias para el cumplimiento efectivo de esa meta. Ese es el meollo de la planificación, porque estoy dando una anticipación en una serie de actividades para el cumplimiento final de la meta, que en este caso fue el examen de matemáticas el 27 de enero. Ajá. Y entonces ya, conforme voy trabajando las actividades, las voy vaciando, y conforme las voy haciendo o llevando a cabo, pues las voy palomeando para ir indicando visualmente lo que voy cumpliendo o lo que no voy cumpliendo. Si en algún momento dado no voy cumpliendo algo, pues entonces le pongo una X para poder volverlo a calendarizar en otro momento, porque al final de cuentas es algo que planifico. Por eso cobra la gestión del tiempo un sentido muy, muy importante, porque a final de cuentas yo tengo que diferenciar qué es lo que realmente es importante, ajá, y qué es lo que no es tan importante. Cuando tenemos actividades que son urgentes e importantes, pues son las actividades a las que les vamos a dar mayor prioridad, porque cumple con esos dos elementos, que ya la tengo en tiempo y la tengo como una actividad muy importante. Después también podemos llegar a tener actividades importantes, pero que no son tan urgentes. Entonces, tengo todavía un poco más de tiempo para poder hacer esa planificación que les estaba yo comentando anteriormente y poder organizar las actividades para irlas cumpliendo en tiempo y forma.
Después tenemos actividades que no son importantes, pero que son urgentes. Y esas son típicas actividades que nos quitan un poco el tiempo porque son urgentes y las tenemos que realizar por X situaciones, pero sabemos que no son tan importantes. Y la típica y última forma que estamos gestionando el tiempo, que muchos estudiantes y muchas personas caemos allí, es en la parte de que no son urgentes, pero que tampoco son importantes. Ajá, y entonces mucho del tiempo que realizamos, fuera de las clases que son en línea y que están ya establecidas, en lugar de ponerme a hacer ya de manera planificada acciones y tareas que me van dejando en esas clases en línea, el estudio, lo dedico a otras cosas que no tienen importancia. Que a veces también son necesarias y hay que considerarlas por salud mental, por supuesto, ¿no? Pero sí no darle todo el peso. Entonces tenemos que aprender cómo estamos gestionando nuestro tiempo, ¿ok? Y bueno, aquí les voy a dar una técnica maravillosa. A mí me encanta porque he visto cómo los estudiantes la aplican y les es muy productiva. Ellos mismos me manifiestan que pueden aprovechar mejor el tiempo, que son más productivos y sobre todo que pueden organizar de manera efectiva las actividades sin tantas distracciones. Se llama técnica o método Pomodoro. No sé si algunos de ustedes ya la han escuchado y se llama Pomodoro porque, bueno, Pomodoro en italiano es tomate, como nosotros lo conocemos. Esta técnica fue implementada por un italiano, el cual tenía en la cocina de su casa un reloj de esos de cocina que van midiendo tiempos y en forma de Pomodoro y por eso le llamó así la técnica. ¿Y la técnica en qué consiste? En que cada 25 minutos en ese proceso yo voy a poner toda mi atención y voy a hacer todo lo necesario para poder poner todos mis sentidos en la tarea. No voy a distraerme en absolutamente nada, ni en el celular, ni en ir a tomar un vaso de agua, ni en nada. Los 25 minutos tienen que estar establecidos para hacer una actividad. Y se dice que son 25 minutos porque es el tiempo en donde una persona puede poner todo su atención y concentración sin tantos distractores. Una vez que pase ese tiempo ya empieza a haber distracciones del medio y entonces es por eso necesario parar. Entonces, en 25, se utiliza un cronómetro, en este caso el Pomodoro, el que utilizaba nuestro autor, pero ustedes pueden utilizar cualquier cronómetro, y entonces pongo mi cronómetro de 25 minutos, atiendo y hago solamente la tarea y me dedico a ella sin distractores. Una vez que se termine el tiempo, puedo tomar 5 minutos de descanso y entonces iniciar un nuevo Pomodoro. Este lapso de 25 minutos es el que llamamos Pomodoro. Entonces, por supuesto que ahí ustedes pueden ver que empezamos a acostumbrar a nuestro cerebro a que durante esos 25 segundos se dedique a una tarea en específico sin distractores. Hay alumnos que me dicen, maestra, es que yo no puedo concentrarme los 25 minutos, me cuesta mucho trabajo, me distraigo. Bueno, si de entrada no puedes los 25 minutos, bájale al tiempo. Si tú puedes solamente 15 minutos, que sean 15 minutos súper productivos. Quizá en un primer momento estés haciendo 15 minutos. Más adelante igual ya le puedes subir a 18 minutos y más adelante a 20 minutos y hasta que llegues a los 25. No se recomienda que se sobrepase ese tiempo. ¿Por qué? Porque el cerebro se cansa y entonces empiezo a tener cansancio y me empiezo a distraer. Entonces también se recomienda que como máximo realicemos 4 pomodoros, o sea, serían 2 horas de trabajo efectivo con sus respectivos descansos. Ya después de 4 pomodoros, nuestro cerebro ya está un poco cansado, nuestro cuerpo está ya un poco cansado, entonces lo que se recomienda es hacer una pausa, irme a hacer otras cosas, ¿no? Y entonces, ya que descanse, puedo volver a retomar pomodoros. Entonces yo voy aplicándome, haciendo pomodoros de manera muy productiva y dedicándome a una sola tarea de manera efectiva. Entonces se los recomiendo mucho, de verdad que si ustedes aplican pomodoros se van a dar cuenta, por un lado, que están siendo productivos
están aprovechando realmente el tiempo sin tantos distractores, y por otro lado es que también están acostumbrando a su cerebro en una actividad como esta a poder desarrollar el proceso de la atención-concentración sobre una tarea específica, que son procesos sumamente importantes para el aprendizaje, la atención y la concentración. Entonces, por eso podemos aplicarlo de manera muy sencilla. Bueno, a final de cuentas, la aplicación de Pomodoro lo podemos convertir en algo que denominamos hábito. Los estudiantes estamos siempre desarrollando diferentes hábitos en la escuela. Ajá. Un hábito, pues a final de cuentas es una rutina. Es un comportamiento que se repite regularmente y tiende, una vez que ya se estableció, tiende a ocurrir de manera inconsciente. Entonces, para que se forme un hábito, pues lo tengo que hacer una y otra vez de manera constante para que se pueda establecer esta acción que repetimos en automático. Ajá. Generalmente nosotros en nuestras funciones ejecutivas cerebrales, cuando tenemos hábitos, precisamente pues es una acción repetida en varias ocasiones. Ajá. ¿Qué es lo que hace ese hábito? Pues que nuestro cerebro haya rutas ya establecidas de conexiones de nuestras neuronas. Ajá. Y entonces cuando queremos hacer uso de ese hábito, pues ya está establecida la ruta en el cerebro y entonces la puedo repetir fácilmente. Pero ¿qué pasa cuando algo no es hábito? Pues tenemos que empezar a acostumbrar al cerebro a que haga esas conexiones, para que haga esas rutas, y entonces la única manera de poderlo hacer es a través de la repetición. Para que un hábito se establezca, debo tener repetición, ser constante y sobre todo tener voluntad de hacerlo. Porque a final de cuentas, hay algo que también yo he observado mucho en nuestros estudiantes y ellos lo manifiestan. Y ellos dicen, maestra, yo soy una gran procrastinadora. Yo soy un gran procrastinador. Y entonces, ¿qué es eso de procrastinar? Pues a final de cuentas, procrastinar significa postergar. Ajá, posponer. Eso es lo que hacen muchos nuestros queridos estudiantes y lo hemos observado, que dejan las cosas hasta el final. Que tengo examen, un día antes estoy como loca estudiando. Ajá, que tengo que entregar la práctica, me desvelo toda la noche para poderla entregar y no llevaron a cabo todo este proceso de planificación. Como dice allí nuestra diapositiva, podemos ver que el mapa de la procrastinación todas nuestras actividades las estamos gestionando, como decíamos anteriormente, en un sinfín de actividades y nos perdemos y entonces por eso procrastinamos. Pero a final de cuentas, de tanto repetir el proceso de dejar al último las cosas, deja de tener un sentido de afectivo, de motivación. Ajá. Entonces se viene a convertir en una conducta aprendida. Entonces ustedes lleven a la conciencia, como buenos alumnos autorregulados, qué tanto han tenido este tipo de conductas aprendidas. 3. El monitoreo o supervisión. Y esto requiere que ustedes vayan en todo el proceso de planificación, lo vayan revisando constantemente si lo están cumpliendo o no lo están cumpliendo. Eso es una parte muy importante de la autorregulación. Ir observando si lo que estoy haciendo realmente lo estoy haciendo como lo estoy planificando en tiempo y forma, o está pasando algo. Esto es el típico, ¿voy bien o me regreso? ¿Lo estoy haciendo bien o tengo que hacer ajustes? Ajá. Ahí el monitoreo, como pueden observar en la diapositiva, es ir monitoreando desde el inicio de que tengo que realizar una actividad meta, desde el inicio, cómo la voy haciendo. Y entonces voy supervisando en todo el proceso hasta el cumplimiento de la meta. Por lo tanto, estoy llevando un proceso de evaluación en todo momento, de ver si se está cumpliendo o no se está cumpliendo la meta. A final de cuentas, como les digo aquí, siempre las metas tienen que ver con una parte conductual y con una parte emocional, aunque sea una meta netamente de aprendizaje. Ajá. Y esto del monitoreo y esta de la cuestión de la autorregulación la podemos dirigir a cualquier área de nuestra vida. Aquí tenemos la famosa rueda de la vida y podemos observar que
desde el centro hacia su circunferencia, hacia su perímetro, numeramos del 1 al 10. Y entonces podemos ir observando todas las áreas de nuestra vida y podemos ir evaluando cómo está esa área en este momento de mi vida. Y entonces me puede salir algo como lo que están viendo ahí en pantalla. Y observo cuáles son aquellas áreas en las que tengo que poner mayor atención para empezar a hacer un plan de acción, que empiece yo a trabajar, que lo calendarice y entonces observar que se vayan mejorando esas áreas de oportunidad. Y la cuarta estrategia, que es la E del me place, es la evaluación. Siempre estamos llevando todo este proceso de autoevaluación, como les dije en la anterior, que es en esta. Todo el proceso estamos evaluando, desde el inicio hasta el final, desde que me planteo la meta hasta su cumplimiento, en todo el proceso que voy monitoreando, voy evaluando. Y entonces observo si alcancé o no la meta. Y también tengo que evaluar si la meta que me propuse, la alcancé, pues llevar a cabo un proceso de reflexión, ¿por qué la alcancé? Y si no la alcancé, también llevar a cabo un proceso de reflexión, ¿por qué no la alcancé? O sea, por el ámbito positivo y por el ámbito negativo. Entonces, estas estrategias, como las pueden observar ahí, son estrategias que están sumamente ligadas, las separamos como para que tengamos de manera más visual cada una de ellas, pero a final de cuentas tenemos que ir dirigiendo estableciendo todas nuestras metas y un plan de acción para poderlas cumplir. Por ejemplo, un ejemplo académico, pasar el examen de álgebra. Tengo que hacer todo, esa sería mi meta, ¿no? Y tengo una fecha específica para cumplir. Después la meta 2 es un plan de acción para cumplir esa meta. Y empiezo a hacer una lluvia de ideas que me ayuden a cumplir la meta. En la estrategia 3, pues, ¿qué voy a hacer para irlo supervisando? Voy palomeando, voy haciendo, ¿no? Voy revisando cada determinado tiempo. Y en la estrategia 4, pues voy a llevar esta evaluación de la cual les estaba comentando anteriormente, si lo estoy cumpliendo, si no, por qué, para qué, qué cambios tengo que hacer para no seguir cometiendo los mismos errores, o pues qué acciones tengo que potencializar porque me están funcionando. Eso podría ser en el ámbito académico, pero como les decía, también puede ser en el ámbito personal. Quiero bajar de peso, 2 kilos, también tengo una fecha en específico. Esa sería mi meta. En la estrategia 2, hacer un plan de acciones para poder cumplir con éxito esa meta, y entonces voy desglosando, ¿no? En la 3, ver que se vaya cumpliendo. Y si voy viendo que no lo voy cumpliendo, entonces tendré que hacer los cambios y los ajustes. En la parte del monitoreo es donde me voy a dar cuenta si yo llevo a cabo las acciones. Y eso es lo padre de la autorregulación, porque ustedes pueden ir observando eso en el proceso. Si lo que están haciendo no les está funcionando, en el proceso pueden hacer cambios y no esperarse hasta el final para saber que no alcanzaron la meta y que ya no pudieron hacer nada. Eso es lo importante de la autorregulación. Y nosotros podemos, a través de un formato de esta naturaleza, como lo estoy mostrando, poder hacer un ejercicio en equipo con amigos, por ejemplo, y decir, oigan, me está pasando esto, quiero cambiar esta meta, ayúdenme con sus ideas. A veces una cabeza piensa, 2 o 3 o más cabezas piensan más que una sola cabeza, ¿no? Ya para concluir, pues quiero comentarles que a final de cuentas en el aprendizaje autorregulado, pues bien sabemos que la conciencia es muy importante. A veces no tenemos conciencia de lo que estamos haciendo, entonces es muy importante que llevemos a la conciencia lo que estamos realizando. Poco a poco lo vamos haciendo, vamos pasando de esa no conciencia y por lo tanto pues somos incompetentes en alguna situación y tenemos muchas áreas de oportunidad. Lo vamos transformando y conforme más conciencia tengamos de las cosas, podemos alcanzar un dominio, y ese dominio pues ya va a ser un hábito, porque ya de tanto hacerlo ya lo estamos transformando en una competencia inconsciente, porque ya es un hábito, ya es parte de nuestra realidad, de esta realidad aprendida.
Y también la autorregulación, como les decía al inicio, tiene un gran impacto en la motivación. Porque siempre estamos estableciendo metas y entonces cumplimos una meta, la cumplí y la que sigue. Vuelvo a trabajar en esa meta, la cumplí y la que sigue y así es el proceso, siempre voy cumpliendo. Pero ¿qué pasa? Cuando no cumplo mis metas, esto también pega en mi autoestima, en la autoestima de los estudiantes. Entonces empiezan a tener una serie de pensamientos y emociones un tanto negativas por la situación de que no están alcanzando las metas y ahí es donde tenemos que empezar a hacer cambios y transformaciones para que esto se vaya cambiando de una manera positiva. Y aquí es lo que les digo, que la actitud del estudiante es muy importante. A final de cuentas queremos estudiantes que sean eficaces, estudiantes que participen activamente, estudiantes que siempre estén cumpliendo sus tareas, en este caso sus metas, en los plazos que se establecen inicialmente. Estudiantes activos que siempre estén proponiendo y siempre estén defendiendo sus ideas. Que sean constantes y que propongan soluciones. Por eso les digo que esta parte de que tomen un rol activo es sumamente importante. Queremos estudiantes que siempre estén preguntando a los profesores todas las dudas que tengan. A veces los estudiantes se quedan callados porque les da pena exponerse. Se da pena que al decir una duda los demás puedan burlarse por alguna situación X. Y son cosas que tenemos que hacer a un lado, porque a final de cuentas, si yo no expreso mis dudas, pues no voy a quedar con esas dudas. Queremos estudiantes que escuchen a sus compañeros y a sus maestros, que sean abiertos, porque esta parte del aprendizaje colaborativo en este tipo de metodologías es sumamente importante. Queremos estudiantes que se apoyen de los demás cuando tienen dudas, que reflexionen, que reconozcan y corrijan sus errores. Esto es importantísimo en la autorregulación porque si nosotros estamos observando cuáles son nuestros errores, podemos irlos modificando como buenos estudiantes autorregulados. A veces se dice que aprendemos más de los errores y sí, ¿no? Cuando nos tropezamos con algún obstáculo, pues entonces automáticamente ponemos más atención porque es algo que no me está permitiendo avanzar. Y entonces allí empiezo a generar una serie de autoobservaciones, de ver qué pasa, de reflexión, de análisis para poder sobrepasar ese obstáculo. Y al final de cuentas, queremos a estudiantes que sean autónomos, activos, que estén siempre negociando sus ideas y la de los otros, que sean lectores eficaces, ¿no? Porque al final de cuentas, como buenos estudiantes, siempre van a estar con este proceso tan importante que es la lectura, sea cual sea el área de su especialidad. Y tienen que desarrollar estrategias y métodos para poder tener una buena comprensión. Pero ya, ese sería otro tema de otra de las charlas que podríamos trabajar. Y finalmente, estudiantes organizados en sus tiempos, en sus actividades, en su lugar de estudio, que también es algo muy importante, que sea lo mejor estructurado y acomodado posible. Y sobre todo, estudiantes que a final de cuentas se conviertan en estudiantes autorregulados. No me cabe la menor de las dudas, mis queridos estudiantes, queridos profesores, tutores, padres de familia, si ustedes aplican este tipo de herramientas en su día a día, tengan por seguro que van a tener mejores oportunidades de organización, se van a sentir más eficaces, van a sentirse con mayor confianza y van a ver que los tiempos van a ser mucho mejor utilizados y esto va a hacer que puedan tener mejores resultados. Yo lo veo en el día a día con los estudiantes, les ayuda muchísimo y al final ya no terminan sintiéndose tan estresados. Al final ya no se sienten tan angustiados porque lo pudieron hacer de manera organizada. Pero la única manera de poderlo hacer es a través de realizarlo, de la constancia, de formar el hábito. Si no formamos el hábito, vamos a seguir cayendo en esa situación de inconsistencia y de no cumplimiento de los tiempos, las actividades, que al final de cuentas tienen un papel sumamente importante
en la efectividad y en la autonomía de nuestros estudiantes. Así es de, ¿cómo ves, Miguel? Pues yo creo que con estas herramientas, pues nuestros estudiantes, nuestro público que nos está escuchando, pues va a poder utilizarlas para convertirse en personas más autorreguladas. ¿Cómo ves, Miguel? Muchas gracias a todos. Muchas gracias, licenciada. La verdad que es un tema muy, muy interesante y que tal vez no ponemos ojos, no le ponemos atención. Tiene que ver un poquito también con la charla que teníamos la semana pasada. ¿Qué tipo de estudiante soy? ¿Soy alumno? Solamente lo que recibo. Y esta parte final que usted mencionaba, licenciada, es muy, muy importante porque tenemos que ir, pues, proponiendo también marcar de cierto modo hacia dónde queremos ir y decirle a este profesor es, yo quiero esto, maestro, maestra, profesora, apóyenme, quiero conocer más, quiero saber, si solamente me quedo con lo que me dicen, ok, pues bueno, está bien, ¿no? Mi maestro, mi maestra diseña sus clases de tal forma en la que estos conocimientos son los que me debo llevar, pero para mí no es suficiente. Entonces, hay que estar buscando. Eso también nos reta a nosotros a que lleguemos a casa y que entonces leamos, investiguemos. Este reto de la pandemia también, pues nos hace que por nuestra cuenta estemos buscando más información. Incluso si el maestro nos dijo, esta es la bibliografía, bueno, pues resulta que me dio la bibliografía, maestro, de una biblioteca que hoy en día no está prestando servicios. Entonces me voy a la parte digital, busco recursos digitales y todo esto habla de esa autorregulación, lo que nosotros tenemos que estar trabajando. Se los juro, muchachos, que a veces nos quedamos con lo que nos dan en las clases y cuando hacemos la transición al mundo laboral, le decimos al jefe, ay jefe, es que eso no me lo enseñaron en la escuela. Y híjole, mano, pues tienes una semana para aprenderlo. Entonces, Así es. hay que poner en práctica esto. Y no solamente estas estrategias de autorregulación se quedan para cuando somos estudiantes y después ya guardamos la libretita y decimos, ay, maestra Dora, gracias porque nos dio esto, pero ya está aquí y que se empolve mi cuaderno. No, nos sirve para también la vida profesional. Para la vida en general. Claro, claro, claro. Mire, licenciada, hacíamos la pregunta aquí en la transmisión. Bueno, ahorita Ah, están viendo ustedes los medios de contacto, si no mal veo, licenciada, los medios de contacto para aquellos que quieran ponerse, pues valga la redundancia, en contacto directo con usted. ¿Es correcto? así es, así es. Si tienen alguna duda, bueno, ahorita ese teléfono no está funcionando porque es el teléfono directamente ahí en Ciudad Universitaria, pero ahí está mi correo electrónico por si alguien tiene alguna duda o quiere algún tipo de material, pues yo con toda confianza pueden comunicarse y se los envío. De acuerdo. Muchísimas gracias, licenciada. Mire, preguntábamos a la audiencia cuáles han sido las dificultades a las que se han enfrentado al estudiar en casa derivado de esta pandemia por la cual estamos transitando y nos decían, Angélica Delgado nos dice, el tiempo. Yo creo que ahí el tema del calendario que usted planteaba sirve muchísimo, ¿no? Damián López dice, me he enfrentado a dificultades en cuanto a aprendizaje, soy algo disperso y cuando aprendo, soy algo disperso cuando aprendo. Tengo que estar con constantes estímulos y actividades. Kimi SH dice que no entiendo bien las actividades y es un poco más difícil aprender. ¿Qué nos podría decir esto, licenciado? Usted también da clases. Hay algunos estudiantes que le dicen, no, oiga, maestra, no entiendo estas actividades. ¿Qué le podría decir a ella, Kimi SH? Claro, pues lo que sucede es que los estudiantes se están enfrentando a muchas cosas. Ellos mismos me dicen, es que maestra, con un profesor trabajamos en Zoom, con otro profesor trabajamos en Classroom, con otro profesor con Edmodo, otro utiliza la plataforma Blackboard, otro utiliza, y así me van diciendo muchas plataformas. Entonces el alumno no solamente se tiene que volver autónomo para trabajar en línea, sino que tiene que conocer todas las plataformas que sus profesores utilizan. Y eso es un gran mérito de nuestros estudiantes.
Entonces tienen que dividir sus procesos, bueno, más bien dirigir sus procesos de atención, concentración hacia cada una de estas plataformas. Entonces yo lo que le diría a él es visualizar un método de estudio. Ajá. Es visualizar que si en algún momento dado lo que está realizando no le está funcionando, lleve a cabo este proceso de análisis, a ver qué es lo que no me funciona, cuáles son mis mayores áreas de oportunidad, cuáles son aquellos elementos en los que tengo que cambiar. Ajá. Para empezar a transformar. Tengo que implementar nuevas herramientas, pues entonces me meto a cursos o lo busco en cualquier buscador para saber cuáles son las herramientas que me pueden ayudar. Pido ayuda de especialistas. Tengo que hacer una serie de cosas para poder empezar a desarrollar esto que me está haciendo falta, que es una gran área de oportunidad. Y la otra es apoyarse en las personas que están a su alrededor, apoyarse en sus compañeros y preguntar, oye, ¿tú qué estrategia estás utilizando que te funciona? Porque veo que tú sí cumples en tiempo y forma, ayúdame, échame la mano. Apoyarse en sus profesores, apoyarse en sus tutores, todos los estudiantes llevan este proceso de tutoría, en la gente que está a su alrededor y que de alguna manera puede ser un factor muy importante para poder realizar esos cambios. Perfecto. Muchas gracias por esta respuesta, licenciada, y también espero que los demás hayan servido porque no es específicamente para ella. Yo creo que muchos están también enfrentándose a este dominio de las aplicaciones, tareas, cómo mando. Entonces, si de por sí tengo que hacer una tarea, resulta que el maestro ahora me avisa que no vamos por Zoom, sino por otra plataforma. Entonces, hay que trabajar. Veo muchos comentarios que tienen problemas los muchachos, licenciada, con el tiempo. Señores, el tiempo ha sido una de las dificultades. El estrés, bueno, organización de mis tiempos y distracciones en casa. Licenciada, ¿esto también nos afecta en la autorregulación? ¿Distractores en casa? ¿Cómo lidiar con ellos? Por supuesto, pues como yo les comentaba, a final de cuentas, todo son hábitos. Ajá. Y entonces estoy haciendo como una reprogramación neurolingüística, ¿no? Esto de las neurociencias es un área muy enriquecedora porque hace que yo pueda empezar, me apoya para que yo pueda empezar en ese cambio de hábitos. Por supuesto, los estudiantes tienen muchas tentaciones a su alrededor, ¿no? Está la tentación del celular, que siempre está en constante revisión. Está la tentación de los videojuegos, de la televisión, otro tipo de plataformas, los amigos. O sea, hay muchas distracciones alrededor de los estudiantes. Y en efecto es algo que tienen que enfrentar siempre en su día a día. Pero sí, por supuesto que tienen que empezar a hacer conciencia de cómo están haciendo uso de esa organización del tiempo y empezar a hacer cambios. No queda de otra, no hay recetas mágicas. Les decía yo, es primero llevar a la conciencia y después voluntad, quererlo hacer. Por supuesto que debe haber tiempo para cuestiones placenteras, por supuesto que sí, pero no deben de ocupar todo mi tiempo. Y entonces tengo que establecer cuáles son esas horas y cómo las puedo empezar a trabajar. Aquí, por ejemplo, el uso, la aplicación de los pomodoros es sumamente práctico para los estudiantes. Sí cuesta trabajo, ¿no? Hay alumnos que me dicen, es que yo no me puedo concentrar en algo porque estoy acostumbrada a estar revisando el celular y a cada rato volteo. Y entonces, al estar revisando el celular, pues ya rompo el proceso de concentración. Y volver a retomarlo, pues cuesta trabajo. Entonces, lo hacen porque así han acostumbrado al cerebro. Esas conexiones que el cerebro ha llevado a cabo es de estar siempre revisando el celular. Entonces, si al principio cuesta mucho trabajo concentrarse en una tarea, pues hay que medir, a ver, ¿me puedo concentrar 5 minutos sin revisar el celular? Pues empiezo a trabajar 5 minutos. Después le aumento a 6, después le aumento a 7 minutos, le aumento a 8, le aumento a 9, así hasta llegar a 25. Ajá. Y ya estoy haciendo estoy ahora sí que desprogramando
eso que mi cerebro ya está acostumbrado a estar revisando el celular porque cuando lo reviso y cuando estoy expuesta a las cuestiones informáticas y virtuales, pues nuestro cerebro está segregando una serie de bioquímicos y de hormonas que hacen que se acostumbre, se adapte a ese tipo de estimulación, y entonces es muy difícil, pero no quiere decir que sea imposible. Entonces, como eso del celular, hay que identificar qué es lo que me está desconcentrando, qué es lo que me está impidiendo que me meta a mis actividades y empezar a hacer transformaciones. Pero no hay de otra más que quererlo hacer. Ajá, a partir de la conciencia que yo hago de ese proceso de reflexión de cuáles son mis obstáculos para poder trabajar en ellos. No hay de otra. Lo tienen que hacer de manera personal, individual, porque están ahorita en casa encerrados. O sea, ustedes son los únicos gestores de lo que hacen y de lo que no hacen. Entonces, si no lo hacen ustedes, no va a haber nadie. Muchos estudiantes están a nivel secundaria, a nivel preparatoria, a nivel bachillerato, pues han llegado a esos niveles porque han desarrollado muchas herramientas que los han hecho librar muchos obstáculos. Y entonces ahorita es el momento de echar mano sobre todas esas herramientas. ¿Cómo ves? ¿Cómo ven, mis queridos estudiantes? Sí se puede, claro que sí se puede, pero es empezar a trabajar en ello, no hay de otra. Claro, claro que sí. Y como bien lo comenta la licenciada, pues llegó el momento de ponerlo en práctica. La Ah, verdad, a veces no lo esperábamos, no nos imaginábamos que íbamos a estar en esta situación, pero qué mejor momento de empezar a trabajar en estas estrategias. claro, y cada vez se van desarrollando más porque a final de cuentas, lo que hemos podido observar, bueno, este semestre fue un semestre histórico. Por primera vez en la historia de nuestra universidad, tomamos un semestre totalmente en línea. Nosotros ya, de hecho, somos parte de la historia, ¿no? Para los que estamos en la UNAM, por supuesto, en la Secretaría de Educación Pública, pues es algo similar. Ya somos parte de la historia. Ya tuvimos el semestre pasado que fue híbrido, lo iniciamos de manera presencial y lo culminamos de manera virtual. Ahí podríamos decir que el semestre pasado nos agarró más así que desprevenidos. Ajá. Pero ahora la situación es que con el paso del tiempo, pues ya nos hemos ido adaptando, y entonces, pues ya ahorita no tenemos ya pretexto de que, ay, es que todavía no me adapto. Ya pasó un semestre y medio. Estamos hablando que estamos prácticamente a 10 meses de trabajo en línea. Entonces, ahorita ya no hay pretextos de que, ay, me voy a adaptar. No, ya sé cómo están las circunstancias, ya sé qué es lo que tengo que hacer, pues ahora no hay de otra más que empezar o continuar esta implementación. No hay de otra, no hay de otra. Claro, hay que trabajar. Y con respecto a esta estrategia que nos comentaba la licenciada del Pomodoro, nos dice aquí un comentario Hanna Luna. Hanna Luna dice, la técnica Pomodoro está bien, pero llega un momento en que te cansas de medir así tu tiempo. ¿A qué cree que se deba esto? Llega un momento en que se convierte en un hábito y ya no necesitas del cronómetro. Ya el cronómetro lo tienes establecido a nivel cerebral. Entonces ya no necesitas del cronómetro, ya se vuelve parte de tu realidad. Lo que pasa es que a veces pues nos negamos a estar trabajando con esta parte de poner un relojito que nos esté midiendo el tiempo, y nos hace sentir limitados. Que a lo mejor puede ser una parte de las cosas, entre comillas, negativas de la técnica, que nos limitan en cuanto a los tiempos, ¿no? Que son inflexibles. Pero a veces sí necesitamos esta inflexibilidad para poder, como yo les decía hace rato, establecer ese hábito. Ya una vez que se establece el hábito, ya en nuestro cerebro ya ha tenido esas funciones ejecutivas, en donde ya los caminos neuronales están establecidos. Entonces ya lo hago de manera natural, de manera automática. El rollo aquí, el reto sería
implementarlo y hacerlo ya un hábito. Esa sería la situación. Entonces, todo dependerá de la actitud con que yo le llegue a cualquier método, a cualquier técnica. A cualquier método o técnica de estudio le puedo poner muchos peros. Pero si yo tengo una actitud positiva, si yo genero este trabajo, les puedo asegurar que a final de cuentas va a tener repercusiones muy positivas y se implementan como hábitos y ya son parte de nuestra naturaleza. Entonces ya no nos genera ningún tipo de conflicto, porque ya es un hábito, ¿no? Claro. Mire, licenciada, nos preguntan también, ¿a los niños de primaria se les puede aplicar este método del pomodoro durante sus estudios, sobre todo en esta pandemia? Hay muchos papás que nos están viendo aquí que tienen niños de primaria. Déjenme, les comparto mi experiencia y mi pecado. Yo lo apliqué con mis hijos, ¿no? Pues desde que eran muy pequeños. Y entonces, con los niños, por ejemplo, la manera de aplicar un pomodoro es con música. Por ejemplo, puede ser, yo lo hacía de esa manera con mis hijos y era sumamente positivo. Entonces, les ponía música clásica, una música clásica que durara alrededor de 8 minutos, por ejemplo, ¿no? Y entonces les ponía, yo sabía alguna tarea que podían hacer en ese tiempo o en menos tiempo, y entonces yo les decía, mira, aquí está esta música, tiene esta duración del tiempo. En cuanto termine la música, tú ya debiste haber terminado esta actividad. Por supuesto, seguro de que sí era una tarea que podían terminar en ese tiempo o en menos, ¿no? Al principio los niños no se acostumbran tanto porque no conocen bien la música. Después ya la conocen y ya saben cuándo va a terminar y se apuran y lo terminan, ¿no? Pero en ese lapso del tiempo de la música, el niño tiene que aprender a que tiene que terminar una actividad. Y entonces termina la actividad y ya ve que fue una meta cumplida. A veces debemos poner límites, no a veces, siempre debemos poner límites. Entonces, por ejemplo, al inicio me llegó a suceder con uno de mis hijos que le puse la música, ya conocía perfectamente la duración de la música y se empezaba a distraer, se empezaba a voltear, ¿no? Yo no le decía nada. Entonces, cuando faltaba un minuto, decía, ya va a terminar la música, ¿eh? En un minuto. Ah, sí, ahorita. Y entonces no terminó su tarea y terminó la música. Y le dije, ¿sabes qué? Pues ya acabó la música, guarda tu cuaderno. No, mamá, pero es que no terminé la tarea. Pues es que tuviste tu tiempo y no lo lograste, entonces ni modo, pues esa es la consecuencia de que no lo lograste. Mamá, pero es que si no acabo la tarea me van a regañar en la escuela. Pues sí, pero eso es una consecuencia de algo que no hiciste. Entonces cerramos cuaderno, guardamos mochila y pues ya le explicas a la maestra que te distrajiste y no terminaste la tarea en el tiempo que estableciste. Bueno, yo sentí horrible en ese momento, pero a final de cuentas fue suficiente para que al día siguiente no lo volviera a hacer y en cuanto terminaba la música, terminaba su actividad. Entonces, nosotros debemos ir gestionando y debemos ir viendo con los alumnos, con nuestros hijos, con niños más pequeños, la manera de cómo poder ir estableciendo que en tiempos determinados terminen una tarea y por supuesto estar seguros de que ese tiempo les va a alcanzar. Entonces, a final de cuentas, son técnicas que sí se pueden emplear en cualquier nivel educativo, sea desde preescolar hasta postdoctorado. Y nosotros como profesionistas incluso lo podemos aplicar, pero es la cuestión de ir desarrollando el hábito. Gracias, licenciada. Y qué mejor que vayan desarrollando este hábito desde edades tempranas, porque ya cuando estamos arriba de los 20 nos cuesta mucho trabajo cambiar algunos hábitos. Sí, no, si los implementamos desde que estamos pequeños, después no tienes ningún tipo de problemas. Yo lo veo con mis hijos, o sea, se sienten a hacer la tarea sin ninguna dificultad en los tiempos, porque ya están acostumbrados desde que eran chiquitos, entonces ya no cuesta trabajo. Pero sí es algo que en lo que se tiene que estar trabajando y poniendo límites siempre para que se vayan cumpliendo de manera efectiva. De acuerdo. Mire, licenciado, continuamos con la pregunta de Erindira Juárez. Ella dice, es profesora de alumnos de tercer grado de secundaria. Estos están pasando por estrés, sobre todo porque se van a enfrentar al examen de Comipems. Y, Así es. y no es todo, no es todo. Se van a enfrentar a este gran examen dentro del contexto de casi un año de no tener clases presenciales.
Y ahora también, pues las limitaciones de las plataformas Zoom, Meet, bueno, todas estas con las cuales se han estado apoyando algunos docentes. Imaginemos todo este escenario para los muchachos. Ella nos pregunta, ¿hay alguna sugerencia para estos chicos adolescentes? ¿Usted qué les recomendaría? Y yo digo que podríamos hacer un poco la recomendación tanto para Heréndira, para esta profesora, y también para los muchachos. ¿Qué le parece, licenciada? Así es, sí, pues es que es una situación sumamente compleja. En lo personal lo vivo porque mi hija justamente está en tercero de secundaria. Y entiendo perfectamente lo que nos como manifiesta esta profesora, porque a final de cuentas toda esta parte del estrés de haber trabajado solo en línea y de que utilizan solamente ese canal de comunicación. Pero lo que yo he visto que de alguna manera funciona es eh, apoyar a nuestros hijos. En este caso, nosotros como papás, nosotros como profesores, no solamente debemos aplicarnos en las cuestiones de contenidos de nuestra área de especialidad o nuestra materia. También de alguna manera debemos incidir en proporcionarles ciertas técnicas y ciertas estrategias que les pueden ayudar. Por ejemplo, estrategias como estas en donde puedan gestionar sus tiempos, ver cuáles son aquellos métodos para que puedan comprender los contenidos de sus materias, ver si realmente están aplicando un método de comprensión de la lectura efectivo, por ejemplo, y si no, pues apoyarlos y enseñarles. Y si no tengo a mi mamá o a mis papás que me puedan ayudar, o a mis profesores que me puedan ayudar, dependiendo del nivel académico de cada quien, pues lo tengo que autogestionar y ver cuáles son aquellas estrategias que me pueden ayudar. Y si no, acercarse a un especialista, ¿no? A final de cuentas, sí, por supuesto, el hecho de haber trabajado prácticamente todo el año a través de hacerlo en línea, pues es complicado y hay algunas áreas que no tienen un total aprendizaje. Si tienen esa oportunidad de tener tutorías de manera independiente con algún profesor o con los mismos profesores de su materia, eso es muy enriquecedor. En el caso de mi adolescente de tercer año de secundaria, lo que hicimos fue hacer que tengan clases extra para aquellas áreas de oportunidad, sobre todo en áreas como son matemáticas, química, física, que tienen que ver con las cuestiones científicas y que a veces es en lo que un poco más se atoran, pues entonces tener algún tipo de clases que apoyen lo que no pudieron en algún momento dado solventar y llenar como esos vacíos de conocimiento. Si no lo puedo hacer a través de un especialista, pues entonces de un maestro de inglés o de un maestro de un maestro de matemáticas o de un maestro de química, de física, de español o del área que yo tenga endeble, pues entonces ir con algún compañero que sea bueno en esa materia y pedir apoyo. Oye, ¿sabes qué? Me está fallando esto. A veces cuando se comunican entre iguales es mucho más sencillo porque están hablando el mismo idioma y a veces entiendo más a un compañero que me explique que a un profesor. Entonces, ir viendo esas posibilidades. Aquí ya no nos queda mucho a niveles de como las que estamos en la universidad, más que más bien empezar ya a desarrollar conductas autodidactas. No hay de otra, porque la misma situación nos ha arrojado a eso, a que tenemos que ser más autodidactas. Entonces tendremos en esa misma línea que buscar soluciones, ¿no? Para poder hacerlo de manera efectiva. Así es. Muchas gracias, licenciada. No sé también aquí qué papel juegue el docente en la motivación, licenciada. Sobre todo, recuerdo un poquito, no hace muchos años, audiencia, yo estuve por ahí de la secundaria y recuerdo que nuestro maestro de la opción técnica, contabilidad, nos decía, hoy no vamos a ver nada de contabilidad, quiero que saquen sus guías de estudio. Y aquellos que, digo, era la parte presencial, aquellos que no llevamos la guía de estudio, él sacaba unas guías de estudio. Y era de, tú, si tienes tu propia guía, tú llevas tu paso, pero si yo te presto mi guía, necesito que esté resuelta hasta tal página. Y era una forma en la que veíamos al maestro que se estaba preocupando por nosotros. Digo, ni de su familia éramos, pero él decía,
quiero que se estén preparando, les estoy dando la oportunidad de que ahorita no me van a entregar su balanza, no me van a entregar pasivos activos, me van a entregar sus avances de su guía de estudio. Y creo que muchos de los compañeros decíamos, wow, el maestro se está preocupando porque nosotros entremos a la prepa que queremos, que entremos. ¿Qué papel podría jugar? ¿Qué recomendación podría hacerle a los docentes para que faciliten o para que puedan hacer que se muevan más fácil estos engranes de la motivación en los alumnos o en los estudiantes, licenciada? Claro, sí, por supuesto que los docentes tenemos un papel sumamente importante con los estudiantes. Esta parte motivacional es fundamental. El que el estudiante se sienta que realmente es considerado y tomado en cuenta es muy, muy importante. Sobre todo en estos tiempos de pandemia y a través de este contacto que tenemos que no es personalizado de manera presencial, sí es personalizado de manera virtual, pero desde que un profesor le pregunta a su estudiante, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? O sea, a veces es necesario tomarnos un momento de la clase para preguntarle a los estudiantes cómo se sienten, cómo están viviendo la situación, qué les hace falta. Desgraciadamente, no todos los estudiantes tienen los medios como para poder estarse conectando de manera. Hay estudiantes que en su casa tienen una computadora para los 4 hermanos, ¿no? Y se están peleando por a ver quién va a utilizar o generan un plan para ver a ti te toca tal día, a ti tal día y a ti tal día y se van viendo, ¿no? O toman soluciones de que me voy al café internet de la esquina. Ese tipo de cosas son cosas que a los estudiantes les estresa muchísimo no poder tener solución ante las demandas que requiere las situaciones emergentes que vivimos por tiempos de pandemia. Las demandas de los equipos, por ejemplo, pues por supuesto que los hace sentir totalmente ansiosos, estresados. Y no se diga toda la situación de toda la situación emocional que se vive en el aislamiento. Alumnos que viven situaciones de violencia, alumnos que viven situaciones sumamente negativas en donde hay alcoholismo, drogadicción, son alumnos que viven en realidades que a veces ni siquiera nosotros podemos imaginar. Entonces también necesitan un pequeño, aunque sea un pequeño espacio en donde nosotros como docentes podamos tener esa apertura de escucharlos y de que ellos se sientan escuchados, de que ellos se sientan comprendidos porque no es una situación sencilla la que estamos viviendo. Para todos, por supuesto, para todos, pero no es una situación sencilla. Entonces es motivarlos, bueno, esta parte personal, emocional es muy importante, pero también esta parte de motivación extrínseca, de reconocimiento a las acciones, también es muy importante que la llevemos a cabo los docentes, que el alumno sienta que le estamos echando porras porque hizo bueno un trabajo y que lo retroalimentemos, ¿no? A veces esta retroalimentación personal de mandarle un correo electrónico, de calificarle su tarea poniéndole un mensaje de vamos, tú puedes. A veces eso es un elemento que da mucho a nuestros estudiantes y que a veces no consideramos. Yo sé que es un gran trabajo poner una retroalimentación. Yo en este momento tengo 2 grupos de 74 estudiantes cada grupo. Poner 148 retroalimentaciones por cada tarea es un trabajal, pero a veces es muy necesario porque los alumnos lo necesitan. Entonces, sí requiere de mucho esfuerzo, sí requiere de mucho trabajo, pero es algo que no podemos dejar de lado con nuestros estudiantes. Claro, claro. Muchas gracias, licenciada. Y también, pues la invitación, sí, sí, ser docente, si de por sí no era sencillo, este tema de la pandemia ha hecho que sea 10 veces más complicado. Pero también sabemos que la docencia es amor, es pasión, es estar preocupado también. Y les digo, a veces dice uno, no son de mi familia, pero me preocupa
que ustedes salgan bien. Entonces, tal vez es incrementar un poquito, pero ayuda a motivar a los estudiantes. Entonces, podría ser una alternativa. Es un llamado a los docentes. Nos dice Hanna Luna, licenciada, y también hay muchas reacciones para este comentario. Quiero creer que hay muchos chicos y chicas que están en la situación de Hanna. Dice, hola, ¿qué hago si estoy colapsando en mi final de semestre, licenciada? Y sobre todo Hanna nos dice que siente que está colapsando porque no logra encontrar el equilibrio entre las actividades de la vida personal y las actividades de Hanna como estudiante. Hay muchos muchachos también que pues en casa, muchachos que en casa pues tienen algunas tareas y no encuentran ese equilibrio y entonces dicen, ya me estoy yendo al barranco. ¿Qué les recomienda a ellos, licenciada? Sí, es una situación compleja, pero es una situación que poco a poco vamos aprendiendo. En la autorregulación, pues también tenemos que ir autorregulando nuestras emociones, tenemos que ir gestionándolas para poder, como en el caso de Hannah, no caer, ¿no? Y no caer en el estrés y querer aventar todo y ya no quiero saber nada. Tenemos que llevar a cabo este proceso de autorregulación. Hay algunas técnicas en donde yo puedo empezar a trabajar para poder ir regulando ese control. Bueno, no es control, esa regulación de mis emociones, ¿no? Cuando ya me siento muy sobrepasada, entonces, pues yo puedo hacer, por ejemplo, hay una técnica que es el escribir, la escritura abierta, ¿no? Y sacar allí a través de la escritura de cómo me siento, todo lo que estoy sintiendo por la situación. Ajá, ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿Qué es lo que lo está generando? Y entonces empezar a sacarlo y dejar que vayan fluyendo esas emociones. No quisiera llamarlas emociones negativas porque al final de cuentas no son negativas porque tienen una razón de ser, pero que vayan sacando todas esas emociones que van surgiendo con estas situaciones que me van rebasando. Una vez que ya empiezo a darme cuenta de esas emociones, de que empiezan a fluir, de que ya las estoy llevando a la conciencia, pues entonces es empezar a ver cómo las puedo empezar a manejar. ¿Cuál es ese plan de acción? Porque a final de cuentas las acciones, las emociones van a generar pensamientos y van a generar acciones. Yo reacciono de determinada manera ante eso que yo estoy sintiendo. Entonces, empezar a analizar, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Por qué me siento así y qué acciones está generando? Y a partir de visualizarlo, empezar a hacer un plan de acción para poderlo modificar. Es muy complejo que ahorita, a final de este semestre, pues si estamos en la última semana, pues arregle todo lo que ya no hice en toda el semestre, ¿no? Y a veces cuando no lleve a cabo todo este proceso de planificación y de no cumplir las cosas en tiempo en forma por todos los distractores que se fueron presentando en casa, entonces, ok, pues ya estoy ante esta circunstancia, cuáles pueden ser las mejores soluciones y sí llevar a cabo ese proceso de qué es lo que me está fallando, por qué estoy cayendo en esta situación, para que no me vuelva a suceder en el siguiente semestre. Y les puedo asegurar que mucho de esto tiene que ver con todo este rollo de no planificar y de no poner todas las actividades, ¿no? De no cumplir todas las actividades en tiempo y forma y dejar que se vayan juntando por estar haciendo actividades que no, como decíamos en el cuadro, que no son importantes, ¿no? Y que tampoco son urgentes. Entonces, tengo que reevaluar esa situación y empezar a trabajar y hacer los cambios para que en la medida que yo vaya haciendo esos cambios, les puedo asegurar que también va a ir cambiando las emociones. Ya no me voy a sentir tan estresado, ya no voy a sentir tanta ansiedad y tanta angustia por todo esto que estoy haciendo y que no estoy haciendo. Es difícil, pero se puede hacer. Y el primer paso es empezar a ver qué es lo que está sucediendo, cómo lo estoy haciendo y qué cambios tengo que hacer para empezar a trabajar en ello. No hay de otra en este tipo de circunstancias. Entonces yo lo que les diría es ahorita traten de organizar mejor sus tiempos, traten en la medida de sus posibilidades de empezar a separar
esta parte de que me está obstaculizando en mi día a día con la familia o con las situaciones externas para poder yo aterrizar más en lo académico, que se dice muy fácil, pero no es nada sencillo. Claro, se dice fácil, pero hay que empezar a trabajar. Nunca, nunca es tarde, ¿no? Tenemos Así es. entonces que empezar. Y sobre todo, bueno, a veces creo que veíamos como estas estrategias de autorregulación únicamente para los compañeros o compañeras que estaban en el sistema de universidad abierta o educación a distancia. La pandemia nos hizo tal vez colocarnos en ese asiento, ¿no? En esos zapatos. Pero como he leído varios comentarios que dicen, es que estas estrategias nos van a servir para toda la vida, y como también usted lo dijo, licenciada, para toda la vida. Entonces, ¿por qué no empezar a practicarlas? Tengo un comentario aquí para usted, doctora, precisamente de una docente que es María Juárez. Dice, en efecto, profesora Dora, estas técnicas son importantes para autorregularse. Ya se mencionaba la sesión pasada también, como docentes debemos motivar a los estudiantes y brindarles confianza para que se vuelvan activos con su propio aprendizaje. La importancia es aprender a aprender por sí mismos, aprender a saber cuál es la estrategia que más les funciona para aprender. Con ello, conocerán cómo autorregularse. Por lo tanto, van a hacer un cambio de técnicas, parar, reflexionar sobre lo que están haciendo, qué les está sirviendo y entonces qué es lo que tienen que cambiar. El comentario de la docente María Juárez, licenciada Dora. Así, ese es el meollo de la autorregulación, justo lo que ella nos está compartiendo, ¿no? Porque estamos llevando ese proceso de conciencia de lo que me está funcionando y de lo que no me está funcionando para hacer los cambios respectivos, ¿no? Siempre, siempre hay áreas de oportunidad en las que podemos incidir, que eso es una parte muy importante. ¿No? Pero a veces los estudiantes ni siquiera quieren llevar a cabo ese proceso de llevar a la conciencia porque se quedan en su zona de confort. Debemos reconocer, mis queridos estudiantes, mis queridos docentes, padres de familia, debemos reconocer cuando estamos en nuestra zona de confort, no estamos haciendo nada por nuestro propio beneficio. Entonces, cuando yo solito me cache que estoy en esa zona, ajá, pues tengo que decir parar, hago un stop, quiero hacer cambios porque quiero ser mejor estudiante y por lo tanto quiero sentirme con mayor confianza en lo que hago. Y entonces, a ver, si estoy dedicando más tiempo en esto que no me está funcionando, pues lo voy a hacer a un lado y le voy a dedicar estas otras actividades. Pero ¿quién mejor que ustedes se conocen? Porque lo viven en su día a día. Entonces no hay de otra más que empezar con ese proceso de conciencia para poder empezar a hacer los cambios necesarios. No hay más. Es una tarea que debemos apropiarnos, no se la debemos dejar a alguien más. Sí es válido recibir el apoyo, Claro, pero el paso es de nosotros. así es, así es. Ujú. Y les digo, ya a esas alturas en donde ya hemos tenido más de un semestre, semestre y medio trabajando bajo esta modalidad, ya sabemos perfectamente qué es lo que nos acontece, de qué pie estamos toqueando, y entonces pues tenemos que tomar cartas en el asunto. Exactamente. Tenemos que trabajar. Así que los invitamos a que conozcan. Bueno, ahí en la transmisión se quedan los datos de la licenciada Dora por si quieren ustedes recibir más información, alguna recomendación de bibliografía. Bueno, pues lo pueden hacer y que también los invitamos a que si está, bueno, si llegaron un poco tarde y quieren revivir esta sesión, pues se queda aquí guardada en este Facebook de orientación y atención educativa para aquellos que quieran revivirla o que quieran compartirla con algunos de sus estudiantes, algunos familiares, amigos, pues está libre para que hagan también el compartido de esta información. Agradecemos a todos y a todas las que nos hicieron llegar sus comentarios, a Octavio Angulo, Diana Martínez, González Martínez González, por el obvio, Damián López, Luis Vivian, que otra vez está aquí con nosotros, qué gusto que estás aquí con nosotros, Luis, María Juárez, que ya estaba aquí, gracias profesora, Gilberto Julio, Carlos Ruiz Fragoso, que está con nosotros, César Alexis
Aguilar Chávez, Mauricio García, Frida Flores, Gustavo Falcón, Erendira Juárez, gracias que nos compartió su pregunta y que gracias a esto enriquecemos estas transmisiones. Andy González, gracias por estarnos viendo. Hanna Luna, desde la Universidad Autónoma Benito Juárez en Oaxaca, que nos están viendo, muchísimas gracias y gracias por el saludo también, entidades que nos han estado acompañando también. Universidad Autónoma Benito Juárez, Oaxaca, gracias. Damián Salud. López, Soch Cols, que nos dice, oigan, una conferencia sobre lectura, va, adelante, ya estamos haciendo nuestro calendario, no creas que nosotros no llevamos calendario, así que también algunas recomendaciones son bienvenidas y las vamos poniendo ahí en la agenda. Rubí Orozco, Mauricio García González, gracias. María de Lourdes Méndez, Irene Reyes, Andy González, muchos comentarios. Zárraga Martín, que nos dice, van a dar pláticas para tener una mayor elección de preparatoria. Sí, así que te invitamos a que estés al pendiente, por favor, Zárraga Martín, porque vamos a tener información sobre elección de bachillerato y también algunas pruebas sobre la elección de carrera. El PROUNAM, PROUNAM 2 en Boca y también uno nuevo, el CEIBOC. Así que muy atentos, por favor. Ignacio Vázquez Montes, saludos, mi entrañable amiga. Ah, Saludos también. saludos a Nacho, un besito y un abrazo. Gracias, estimado Ignacio, que estás aquí con nosotros viéndonos. Mireya BDR, por favor, si pudieran dar un tema sobre elección de bachillerato, claro, muy al pendiente, por favor, Mireya también. Janet Morales, gracias por compartir, saludos desde Buenavista, Oaxaca, gracias. Ansure Mar, que esta información se las compartiré a mis alumnos del CONALEP, pues con un gusto y también saludos a todos los compañeros del CONALEP. Gracias que nos ven y esperemos que les sirvan muchísimo. Nosotros nos tenemos que despedir, licenciada, pero no quiero hacerlo sin antes recibir un mensaje de cierre por parte de usted para nuestra audiencia. Entonces, si me hace el favor, vamos a cerrar como debe. Adelante, licenciada. Así es, pues muchas gracias por estar presentes en esta videoconferencia, pues a trabajar en el proceso de la autorregulación. Es un proceso que es muy importante en lo escolar, en lo académico, pero también en lo profesional y en la vida. Entonces, si ustedes siempre están en ese progreso de querer estar estableciéndose metas, hacer planes de acción para cumplir sus metas, y irlas monitoreando e irlas evaluando, por supuesto que estoy segura que van a alcanzar todos sus sueños. Así es de que mi querido público que nos escucha, pues a convertirse en estudiantes y en personas y en profesionistas autorreguladas. Así es, pues, licenciada Dora María García Martínez, académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por compartir esta información, estrategias para fortalecer la autorregulación. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias a ustedes, un placer. Cuídese mucho, que esté bien. Igualmente, bye. Buena tarde, hasta luego. Hasta luego, gracias. Y bien, pues así es como llegamos a la parte final de esta transmisión. Recuerden, muchos preguntaban y es confirmarles que estas transmisiones, todas estas videoconferencias se quedan aquí en este Facebook de orientación y atención educativa para que aquellos que llegaron tarde o que quieran revivir toda esta información lo puedan hacer y lo puedan compartir. Se va a quedar guardada esta transmisión, así que ahí está disponible para todos ustedes. Nos preguntan cuándo va a ser estos temas de elección de carrera. Bueno, pues no falta mucho, ¿eh? En febrero vamos a estar precisamente hablando de este CEIBOC, vamos a estar hablando de qué nos sirven las pruebas para elegir carrera, vamos a hablar un poco más sobre la oferta académica de la UNAM y de algo que es el autoconocimiento para elegir carrera. Entonces los invitamos a que estén con nosotros el próximo 8 de febrero. ¿Por qué? Bueno, el siguiente lunes no vamos a tener sesión, vamos a tomarnos un pequeño descanso, pero dentro de 15 días regresamos con toda la buena vibra, con toda la actitud a través de estas transmisiones en The WAE Te Orienta. Así que el próximo lunes no nos vemos, pero dentro de 15 días, que es, si no mal recuerdo, 8 de febrero, nos vemos aquí en
en esta misma página a las 12 del día. Recuerden que pueden visitar www.dgoae.unam.mx para que conozcan todo lo que estamos haciendo en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Tengo llamadas, tengo mensajes. Damián López, nos vemos. Ignacio Vázquez, felicidades, gracias Ignacio, gracias que estás aquí con nosotros. Andrés Manuel dice, yo he comentado sistema social, estamos viendo, bueno, tengo un comentario aquí, ahorita lo leeré, te ofrezco una disculpa Andrés, porque por cuestiones de tiempo no me da la oportunidad de leerlo, pero gracias por sus comentarios. Recuerden que si está en sus posibilidades, por favor, quédense en casa, cuídense mucho, cuiden a los suyos y por favor, quédate en casa. Pero si te ves obligado a realizar actividades fuera de tu domicilio, bueno, pues te invitamos a que por favor te pongas puma y te pongas el cubrebocas. Vamos a cuidarnos, vamos a cuidar a nuestros seres queridos y vamos a trabajar para salir más rápido de esta pandemia por la cual estamos atravesando. Así que, por favor, ponte puma, ponte el cubreboca. Recuerda que la UNAM no se detiene y es a través de estas transmisiones que la UNAM en tu casa se hace presente. Así que, pues, cuídense mucho. Nos vemos dentro de 15 días con nuestro siguiente tema. Muchas gracias a todos ustedes, que tengan muy buena tarde. Hasta pronto a través de la orientación educativa. Gracias.